¿Cuál es la finalidad del secado? Quitar la mayor cantidad de agua contenida en la planta. ¿Y por qué tengo que quitarle el agua? Incluso hay una regla, dice que el contenido de agua en la planta debe ser entre un 10, entre un 8 a un 12%. Es el rango permitido. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en una célula vegetal o animal se produce un metabolismo. ¿Y el metabolismo qué es? Son reacciones químicas que se empiezan a producir. Lógicamente catalizadas por enzimas. Pero esas reacciones químicas son entre compuestos orgánicos. Y lo que nos interesan como principios activos son justamente esos compuestos orgánicos que en la planta le llamamos metabolitos secundarios. Y bien, esa reacción química entre metabolitos secundarios, ¿en qué medio ocurre en la célula vegetal? No ocurre en medio etanólico, ni en medio de cloroformo, ni en acetato de etilo, no. Ocurre en presencia de qué? Aquí está la reacción. A más B produce C, pero ¿cuál es el solvente en el cual se produce la reacción? El agua. Entonces, el agua contenida en la planta es el responsable de dos tipos de alteraciones que puede sufrir la planta. Alteraciones internas y alteraciones externas. ¿A qué me refiero con externas? Si la planta tiene agua, ¿quién la va a atacar? Hongos, mohos, microorganismos u otros elementos extraños y por lo tanto se va a descomponer. ¿De acuerdo? Y alteraciones internas, ¿a qué me refiero? A que esos metabolitos secundarios en medio acuoso van a reaccionar y van a formar productos que la planta inicialmente no había sintetizado. ¿Ves? Y a ese producto, ¿cómo se le llama? Es un adjuvante. Un ejemplo es esto. Imaginemos que el metabolito secundario que me interese es este. Un flavonoide, pero que se encuentra en forma de un glicósido, que aquí se le ha unido un azúcar. ¿Qué azúcar? Glucosa. Todo esto recibe el nombre de un glicósido, porque está formado por dos partes. Esta parte que viene a ser el azúcar, y lo que no es azúcar se llama aglucón o aglicón. ¿Qué pasa si yo le mantengo el agua en la planta? Este enlace se va a romper. Y al romperse, ya perdí el glicósido. Ya no lo voy a tener como glicósido, sino lo voy a tener separado. El azúcar por un lado y el aglucón por otro. Y eso es lo que no quiero que produzca. ¿Esa reacción cómo se produce? ¿Cómo se llama? Reacción de hidrólisis. También el agua puede originar oxidaciones, polimerizaciones y otras reacciones más que me llevarían a la formación de ¿qué? De resinas. Esas son las razones por las cuales hay que hacer el secado de la planta. ¿De acuerdo? Y ese secado puede ser de varias formas. Secado natural, secado artificial. El secado natural se recomienda en climas cálidos o en zonas con climas cálidos. Y puede ser al sol o bajo sombra. ¿De acuerdo? No, ese es secado natural, esto no es natural. Y el segundo es el secado artificial. Es así, a nivel de laboratorio lo hacemos en qué? En estufa. Hay estufas mucho más grandes que esas, ¿no? Donde entran kilos de muestra. Bien. Y las estufas recomendadas son estufas que tengan un sistema que me permita extraer el aire húmedo. Si no, de nada serviría. La estufa se satura y al final no me queda nada. ¿De acuerdo? Son estufas con extractor de humedad. ¿Qué ventajas tengo frente al secado natural?
hay una regla general de secado que me dice que una regla general la debo secar en ese rango de temperatura, entre 30 y 40. Sobre todo las drogas vegetales blancas, entre comillas, hojas, flores, aromas, las semillas, flores, y las partes más duras de la planta, entre 45 a 60 meses, rizomas, musgos, etc. Y hay una tercera, plantas que tengan aceites esenciales, son volátiles, no que se caen a temperatura ¿de acuerdo? En la estufa, ¿qué puedo controlar? La temperatura. También el tiempo de secado y la cantidad de agua que extrae la muestra. ¿De acuerdo? Hay otro objetivo que también es secado artificial, pero lo estoy colocando afuera porque ha cobrado mucha importancia en el mercado. Empezó utilizándose en alimentos. Si ustedes van a un supermercado, van a encontrar muchos productos liofilizados. Por ejemplo, lúcuma liofilizada. Y este producto se vende hacia afuera. En Europa no hay lúcuma. Y quedan fascinados por los helados de lúcuma. Entonces, ¿cómo los preparan? Comprando la lúcuma de nosotros liofilizada. ¿De acuerdo? ¿Y qué es el producto liofilizado? El producto sin agua. Y entonces, ¿cuál es la ventaja frente a la estufa? Puedo llegar a cuánto de agua. No sé. Y en cambio, en la estufa, ¿a cuánto llego? Entre un 8 plantas, por ejemplo, el aloe vera, la sábila. ¿Cuánto tiene de agua? Significa que si yo voy a secar un kilogramo de muestra, ¿cuánto voy a obtener de muestra seca? Si yo pongo en el estufa un kilogramo de muestra, ¿cuánto llego de muestra seca? 1.4. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Cuál es el otro nombre de la liofilización? Liofilización al vacío. Etimológicamente, ¿qué es que? Entonces, ¿qué hago con la muestra? La congelo. ¿La llevo a cuánto? A menos 80. Pero, ¿qué es lo que se va a congelar? Justamente lo que queremos eliminar, el agua. El agua líquida se convierte en sólida, hielo. ¿De acuerdo? Y luego, ¿qué hago? Luego de congelarlo, ¿qué hace el equipo? Baja la presión, ¿qué genera? Vacío. Y con el vacío, consigo que el agua sólida pase a qué? Ese proceso como se llama. Finalmente, hay un ligero calentamiento a temperaturas muy bajas para eliminar cualquier trazo de agua que haya quedado y inclusive consigo valores de 1% o menores de contenido de agua con la liofilización. ¿Qué ventaja le ven sobre la estufa? A ver, dime. ¿Qué ventajas tiene sobre la estufa? ¿Ninguna? Pensaba pedir que compre un liofilizador. Mayor cantidad de agua. ¿Qué más? ¿Por qué la conserva? La estufa también la conserva. La estufa no la deteriora.
yo te entiendo que estás pensando, pero lo estás expresando mal. Es a lo mejor. Además que la liofilización, que el liofilizador le saca mayor cantidad de agua, ¿cuál es la otra ventaja? ¿Qué hemos hecho para secar en la estufa? Hemos calentado. ¿Sí? En la liofilización, ¿voy a calentar a 50, 60? No. Porque para quitar el agua, te estoy diciendo, estoy bajando la temperatura, la muestra está perfecta, no le pasa nada, una manera de conservar algo es congelarlo. ¿Ya? ¿Y qué estoy haciendo para eliminar el agua finalmente? Bajando la presión. No estoy calentando. Esa es la ventaja del liofilizador sobre la estufa. Que la muestra no es sometida a calor. ¿De acuerdo? O un calor que le pueda dañar a la muestra. ¿No? Bien, entonces, hemos quedado que aquí ustedes van a obtener un primer peso. ¿Sí? Que es el peso de muestra fresca con agua. A estas alturas, luego que lo han secado, obtenemos el peso 2. A ver, no confundirnos. Estos pesos no me van a permitir que yo calcule el porcentaje de humedad de la muestra. Jamás. Simplemente yo voy a tener una idea aproximada de cuánto de agua tiene mi muestra. ¿Por qué? Porque si en el camino se me agota la muestra y necesito 80 gramos de muestra seca, yo voy a saber cuánto tengo que traer de muestra seca para llegar a los 80 gramos. Pero esos pesos no son, repito, para calcular el porcentaje de humedad. Porque el porcentaje de humedad se calcula con un método analítico, que es el método gravimétrico, que está en la OAC, el estándar de ensayos analíticos químicos. Y ese ensayo no lo puedo hacer pesando con esta balanza. Tampoco lo puedo hacer con medio kilogramo de muestra. Ese ensayo se hace con una cantidad menor de muestra y tengo que pesar la pérdida por agua en una balanza analítica con sensibilidad de décimas de miligramo. Entonces repito, el peso 1 y el peso 2 no me van a servir para calcular porcentaje de humedad. ¿Para qué me van a servir? ¿Para sacar porcentaje de humedad? No. ¿Para qué me van a servir? Para tener una aproximada de cuánto de fresca necesitaré para poder llegar a un determinado peso de muestra seca. ¿De acuerdo? No estamos calculando el porcentaje de humedad. Cuando hagamos la práctica de control de calidad, allí sí, vamos a ser estrictos. Pese 5,0000 gramos de muestra. Y esa cantidad es muy diferente a 5 gramos. Porque los ceros a la derecha sí son válidos. Los de la izquierda no son válidos, del punto decimal. ¿De acuerdo? Bien, preguntas hasta aquí. Esa es la primera etapa. Llegar a la muestra seca. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Esta es la primera. Todo esto se llama preparación de la muestra y sería la primera etapa. En la segunda etapa, ¿qué vamos a hacer? La extracción. Como ustedes deben llegar aproximadamente, para que no les falte muestra, a unos 300, 400 gramos de muestra seca, esa cantidad de muestra seca no la van a poder extraer en una taza con Meyer o un beaker, porque son pequeñísimos. Entonces, ¿qué deben usar? Un frasco de vidrio de color ámbar, de 1 litro mínimo. ¿De acuerdo? De tal manera que al colocar la muestra, la capacidad del frasco no sea mayor, la cantidad de muestra de todo el frasco no pase la mitad de su capacidad. Y me dé un espacio para echar ¿qué? El disolvente. Entonces coloco la muestra seca, molida, ya pesada, y le adiciono disolvente. ¿Cuánto? Tampoco les puedo dar el volumen porque es particular para cada muestra. Entonces la regla general, ¿cuál será? El disolvente
esté más o menos 2 centímetros por encima del nivel de la muestra. Y eso sí, lo miden. Al echarlo lo miden con probeta. Cada uno tiene que saber cuánto ha gastado de disolvente. ¿De acuerdo? ¿Cuál va a ser el disolvente? Etanol. Etanol, que sí lo tienen que comprar ustedes porque ya no hay de 70 grados, el de uso medicinal. ¿De acuerdo? Y entonces, vamos a extraer durante qué tiempo? 2 días, agitando esporádicamente. ¿Por qué 2 días? Porque es muy probable que si lo dejo 3 o 4 o 5 con el mismo disolvente ya no disuelva nada. ¿Por qué? Porque el disolvente llegó a su límite de saturación. No disuelve más. Y entonces, si yo quiero extraer hasta agotar la muestra, ¿qué tengo que hacer? Cambiar el solvente por un volumen nuevo, del mismo etanol, pero un volumen nuevo. Entonces, ¿qué debo hacer previamente? Filtro. Y al filtrar, ¿qué va a quedar en el papel filtro? Va a quedar lo que el etanol no ha disuelto, los restos de planta que no ha disuelto. Ese residuo, en fitoquímica, ¿cómo se le llama? Marco. Y entonces, ¿qué va a pasar a este recipiente? Esa solución que llamamos extracto. Eso es el extracto. Entonces, ¿qué hay en este extracto? Los solutos y el disolvente, que viene a ser el etanol. ¿De acuerdo? Y entonces, yo voy a tener un marco, que lo voy a llamar marco 1, y un extracto, que lo voy a llamar extracto 1 etanol. ¿De acuerdo? Pero como acabo de decir, que voy a seguir extrayendo para contar la muestra, ¿con cuál continúo? Con el marco 1. ¿De acuerdo? ¿Qué hago con el marco 1? Repito el proceso. Lo regreso al frasco y le vuelvo a echar etanol. Y sigo extrayendo durante 3 días más. En total, ¿qué tiempo he extraído? 5. Van a ver ustedes en los artículos que extraen por 7 o por 15 días. Esos son los informes reportados en los artículos de investigación. Cuanto más se extrae, mejor es el rendimiento de la extracción. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, filtro nuevamente que obtengo el marco 2 y el extracto etanólico 2. Hasta ese punto tiene que llegar para la próxima semana. Entonces, ¿qué necesito para la próxima semana? Los 2 extractos. ¿De acuerdo? Se puede traer en un mismo recipiente porque no los separo. Sí. ¿Qué vamos a hacer en la próxima clase? ¿Qué vamos a hacer en la próxima clase? En la próxima clase quiero separar el etanol de los solutos que he sacado de la planta. Y a ese proceso, ¿cómo se le llama? Concentrar. Esa es una concentración de la solución o una concentración del extracto. Entonces, esa concentración puede ser parcial o puede ser total. Imaginemos que esta mesa ha empleado 1 litro para su maceración de etanol. Entonces, el extracto 1 y el extracto 2 están llegando aproximadamente a 1 litro. Yo puedo decir, concéntrenos hasta 20 mililitros. Esa concentración es parcial. Pero si yo digo, concéntrenlo hasta que ya no haya nada de etanol, esa concentración es total. Y el nombre que se da es concentre sequedad. ¿Qué significa concentrar la sequedad? Que todo el etanol lo ha separado. ¿De acuerdo? Bien. Volvemos al ejemplo tan simple de la sacarosa disuelta en agua. Imaginemos en casa que hemos preparado una limonada, o vamos a preparar una limonada y en un vaso con agua le echamos sacarosa, que es el azúcar común, y revolvemos. Nos hemos quedado con una solución azucarada, ¿sí? ¿Yo puedo separar el azúcar del agua? No, es una mezcla homogénea. ¿Cómo? Es una mezcla homogénea. Estoy en la casa. Caliento nada más. Lo traslado a un recipiente y lo caliento. ¿Dónde queda el agua? Se
se va al ambiente.